Vamos a trabajar ahora una consulta. El nombre de la consulta va a ser vuelos desde y esta va a incluir el campo ciudad y código de la tabla aeropuerto. También va a incluir un campo calculado de nombre salidas que va a realizar algún conteo por ahí. Así que vamos a la ficha crear y en el grupo consulta selecciono diseño de consulta. Voy a agregar la tabla aeropuerto y vamos a agregar también la tabla vuelos. En esta parte nos solicita algún campo de la tabla vuelos, así que de una vez la voy agregando. Si por alguna razón nos olvidamos de agregar alguna tabla, por ejemplo, ahorita que acabo de agregar la tabla vuelos, eh, podemos agregarla desde el comando mostrar del grupo configuración de consultas en la ficha diseño y ahí podemos seguir agregando las tablas que estén involucradas dentro de nuestra consulta. En este caso sería la tabla vuelos. Agrego el campo ciudad y agrego el campo código con doble clic. Y bueno, en la parte del campo calculado puedo hacerlo desde el generador de expresiones o puedo agregarlo directamente. Voy a hacerlo agregándolo directamente, que sería mucho más sencillo. Así que primero, si ejecuto la consulta, esto solamente me muestra la ciudad y el código. Ahora, como el campo calculado se va a llamar salidas y este va a contar el número de veces que cada ciudad aparece en el campo ciudad salida de la tabla vuelos, pues agrego el campo ciudad salida. Si ejecuto la consulta, pues voy a ver ahí la cantidad de veces que aparece, ¿no? 2, 9, 4, entre otros. En total, pues vamos a cambiarnos a la vista de diseño. Ahora, este campo, si ejecuto la consulta, aparece como ciudad salida, pero la instrucción me pide que el campo se llame salidas solamente. Así que para poder renombrar el campo, voy a posicionarme dentro del campo ciudad salida, que esto podría hacerlo también desde el generador de expresiones, antes del campo. Lo que voy a hacer es que voy a escribir aquí el nuevo nombre del campo, que se va a llamar salidas. Si agrego dos puntos y un espacio y vuelvo a ejecutar el campo, ahora el campo se llama salidas. Es decir, la expresión sería el nombre, dos puntos y un espacio como delimitador, y se puede renombrar el campo, que ahora se llama salidas. Anteriormente se llamaba ciudad salida. La parte de contar el número de veces que cada ciudad aparece en el campo, lo vamos a hacer desde el grupo mostrar u ocultar. Hacemos un clic en el comando de totales y ahora el total lo vamos a cambiar para que sea de tipo cuenta. Lo último que vamos a hacer es guardar la consulta con el botón secundario y seleccionamos guardar y esta se va a llamar vuelos desde. Si hago clic en aceptar, ahí está. Lo último que voy a hacer es ejecutar la consulta, botón secundario encima del nombre de la consulta y selecciono guardar. Y por último, hacemos un clic en el botón de cerrar, con el botón secundario y del menú contextual, cerrar. Voy a trabajar una nueva consulta. La consulta con la que voy a trabajar es una consulta de nombre consulta premium. Si seguimos leyendo las instrucciones, pues vamos a ir viendo el tipo de tablas que están involucradas y las acciones que va a realizar. Entre una de esas acciones, lo que va a hacer la consulta es que va a generar una tabla de nombre premium con algunos registros de algunas tablas. Es decir, esta va a ser una consulta de acción. Así que lo que voy a hacer es, desde la ficha crear, en el grupo consulta, selecciono diseño de consulta y voy a agregar las tablas que están involucradas dentro de esta consulta. En este caso sería la tabla clases, la tabla vuelos y la tabla asientos. Voy a hacer un clic en el cerrar para cerrar la ventana de mostrar tabla. Y a continuación
Voy a agregar los campos de la tabla clases, sería el campo nombre. De la tabla vuelos sería el campo vuelo y fecha llegada, con doble clic. De la tabla asientos sería el campo asiento y el campo clase ID, en ese orden. Primero el campo asiento y después el campo clase ID. El orden va a ser por el campo vuelo en orden ascendente, así que ahí en el campo vuelo despliego el menú y lo pongo en orden ascendente. En criterios, para el campo clase ID lo vamos a poner para que solamente me muestre aquellos que coincidan o cuyo valor sea 4. Voy a ejecutar la consulta sin agregar esta parte para ver cuántos tenemos. Tenemos varios registros, en total son 10, con diferentes valores. Entre esos tengo 3 que coinciden con 4, así que me cambio la vista de diseño y voy a poner aquí para que quede. Puedo ponerlo igual a 4 o puedo escribir solamente 4. De hecho, en ambos casos sería correcto. Si ejecuto la consulta nuevamente, pues solamente me muestra aquellos registros que coinciden con ese criterio. Voy a ocultar el campo clase ID. Cuando se oculta el campo sigue formando parte de la consulta, aunque no estaría visible a la hora de ejecutarla. Observemos que eran 3 registros los que coincidían. En este caso, el campo sigue formando parte de la consulta, pero no está visible. Se mostrará en esta parte. Si lo vuelvo a activar y ejecuto la consulta, pues ahora el campo es parte de la consulta y en este caso estaría visible. Voy a regresar a la vista de diseño y lo voy a dejar oculto. Esta consulta va a ser una consulta de acción, así que en tipo de consulta selecciono crear tabla, porque es lo que va a ser, una consulta de creación de tabla, y le voy a poner el nombre de la consulta que se llama Premium. Hago clic en el botón de aceptar. Si quisiera cambiar el nombre de la consulta, sería suficiente con hacer clic encima del comando crear tabla y puedo renombrarlo. Si ejecuto la consulta, esto me va a generar la tabla. Hago clic en el botón de sí y ahí está la tabla llamada Premium. Lo último que voy a hacer es guardar la consulta con el botón secundario. Esta se llama consulta Premium. Así que botón secundario, guardar y le pongo el nombre. Esta queda como una consulta de acción de creación de tabla. Si en la instrucción no me dijeran que se requiere una consulta de tipo crear tabla, entonces lo que tendría que hacer es cambiarla a seleccionar y lo que haría sería botón secundario encima del nombre de la consulta, selecciono guardar y ahora la consulta cambia de tipo de consulta de selección. Como no me lo indicaba, entonces me cambio el tipo de consulta de crear tabla y lo único que hago es clic con el botón secundario y selecciono guardar y automáticamente cambia al tipo de consulta de creación de tabla. A continuación vamos a trabajar con una consulta de nombre clases asiento. Esta consulta va a incluir de la tabla clases el campo nombre, de la tabla aeropuerto el campo ciudad de código y de la tabla vuelos el campo vuelo y avión. Bueno, primero voy a tener que cerrar la otra consulta, así que ya no forma parte de este trabajo. Voy a cerrar con el botón secundario cerrar y vamos a trabajar con esta nueva consulta. Como no me indica qué tipo de configuración va a tener, pues puedo diseñarla. Así que desde la ficha crear, en el grupo consulta, selecciono diseño de consulta. Y voy a agregar las tablas que forman parte de mi consulta. Así que sería la tabla clases con doble clic, la tabla aeropuerto con doble clic, la tabla vuelos y la tabla asientos. Voy a cerrar. De la tabla clases sería el nombre. De la tabla aeropuerto sería ciudad y código. De la tabla vuelos sería el campo vuelo y avión. De la tabla asiento sería el campo asiento.
No me pide nada más, así que esta sí quedaría como una consulta de selección. Así que botón secundario, selecciono guardar y le pongo el nombre o el título, clases asiento y aceptar. Si ejecuto la consulta, ahí tengo el resultado. Lo último que hago es con el botón secundario, selecciono guardar y botón secundario, cerrar.